Muy buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén preparadas y preparados para acompañarnos hoy en la tarde, porque si usted ya escuchó la introducción del programa, sabe que son las 3:10 de la tarde aquí en Puerto Rico y que es la hora en la cual usted comparte con nosotros su taza de café, su taza de té, su frappé, su merienda. Mire, familia, lo que usted quiera. Lo importante es que deje de hacer cualquier tarea que esté haciendo para que se pueda poner cómodo y cómoda y acompañarnos. Y si no, y si aún le queda alguna tarea, pues suba el volumen de su radio para que pueda escucharnos desde cualquier parte de la casa que se encuentre, porque acaba de comenzar su programa Somos Cuidadores. Les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y como ustedes saben, cada semana les acompaño para conversar acerca de temas que estén relacionados con la atención y cuidado principalmente de los adultos mayores. Si usted es uno de los nuevos cuidadores que se une a nuestra familia, yo les dejo saber que una vez culmine el programa, usted puede entrar a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores. Mire familia, y ahí va a encontrar muchísimos temas de nuestros programas para que usted conozca, se ponga al día acerca de temas como la estimulación cognitiva, el cuidado en el hogar, las demencias, el Alzheimer, el manejo de los medicamentos, cómo verificar si la casa que está usted es apta para la atención del adulto mayor. Mire, entre otras muchas horas de contenido disponibles, pero si usted es de los que le gusta escucharlo mientras está conduciendo o mientras está en el trabajo, pues también puede buscarlo en Spotify porque ahí también está disponible en formato de podcast 24/7. Ahora, solamente tiene una tarea y es que el conocimiento es para compartirlo. Así que si usted conoce algún cuidador o alguna familia que se puede beneficiar de los temas que usted va a escuchar en Somos Cuidadores, compártalo, envíeselo para que sea parte de nuestra red de cuidadores. Familia que me escucha en Puerto Rico y en Latinoamérica, hoy tenemos unos invitados muy especiales que les adelanto, familia, que nos acompañan desde Chile. Así que ya pronto vamos a estar con ellos porque van a estar compartiendo su historia de cuidado. Y como usted sabe, no solamente la historia, sino también recomendaciones, sugerencias desde sus vivencias para esos cuidadores que están escuchándonos o aquellas, mira, aquellas personas que se están preparando porque saben que les tocará cuidar. Pero antes de eso, yo como cada semana me encanta enviarle un saludo a nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, porque ustedes saben que la familia de Latinoamérica nos sigue a través de YouTube. Así que para nuestra familia extendida, saludos cordiales, saludos calurosos desde Puerto Rico. Hoy el saludo va para nuestra familia en Michoacán, México, que nos han escrito pidiéndonos diferentes temas, escribiéndonos cuándo estaremos nuevamente realizando la escuela para cuidadores allá. Así que familia de mexicana, pronto ya van a estar recibiendo muy buenas noticias, pero tengo que decirle que este semestre que estamos en curso ya pronto van a saber para dónde vamos con la escuela para cuidadores, pero le adelanto que vamos para América del Sur. Así que, debidamente saludados, un abrazo cordial. Pero bueno, familia, como usted sabe, aquellos que nos sintonizan cada semana, para nosotros en el programa es importante darle voz a las historias de los cuidadores, porque ciertamente si algo hemos aprendido en este caminar de la Escuela para Cuidadores, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, es que se aprende de los pares, se aprende de la comunidad, se aprende de los amigos, se aprende de esas personas que han tenido situaciones similares a las nuestras. Así que eh, es importante escucharlos y conocer cómo vivieron, cómo conocieron, cómo se adaptaron y cómo fueron saliendo, ¿verdad? Adelante con los diferentes retos que implica el cuidar a una persona. Así que, teniendo esto en cuenta, recuerden que queremos añadirle, y esa es la tarea que les doy cada semana,
recomendaciones para que comparta con otros cuidadores, con otras familias. Si usted es el cuidador secundario o si usted tiene un familiar que es quien se encarga de su adulto mayor, anote las sugerencias para que las comparta con ellos. Así que familia, los invitados del día de hoy, a mí me da mucha alegría, ¿verdad? Compartir con ellos porque yo he estado compartiendo en su programa y en actividades que han realizado en Chile, pero hoy nos van a compartir su experiencia acerca de la atención y cuidado de dos familiares que tuvieron, ¿verdad?, la condición de Alzheimer. Así que para hablar acerca de esos ajustes, de esos cambios, de esos retos, de esos procesos que enfrentaron como familia, hoy nos acompañan desde Arica, en el norte de Chile, Blanca Medrano y Martín del Solar, quienes tienen 29 años de casado y tres hijos. Y mira que los tengo anotados. Bianca Sofía, Bárbara Antonella y Martín Luciano. Así que además de esto, ellos son directores de la Comisión Nacional Pastoral Familiar de Chile y coordinadores de la Comisión Familiar y Vida de la Diócesis de San Marcos de Arica. Y además de esto, catequistas de novios desde hace 17 años. Así que familia, sin más, aquí en Somos Cuidadores nos acompaña Blanca y Martín. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, bienvenidos a ti también. No. Sí, claro, a Radio Chile. escucha, a la radio escucha. Bienvenido a nuestro país también. ¿Cómo has estado? Oye, antes que nada, saludar a toda la familia de tu nación. Muchos cariños afectuosos a ellos los traemos en el corazón. Por ahí compartimos con algunos en el Encuentro Mundial de Familias, ¿no? En Roma. En Roma. Así es que, nada, un abrazo a todos los que están escuchando en este momento desde Chile. Sí, sí, muy, o sea, un cariño inmenso también esto de reunirnos, de juntarnos a través de este medio, ¿no? Que ha hecho tanto bien también, ¿no? Así es. Siempre a la tecnología como que le ponen acentos negativos, pero sin embargo nos está ayudando mucho y lo descubrimos en pandemia. Sin duda, Blanca, lo has dicho muy bien, y es que la tecnología nos ha permitido precisamente esto que vamos a estar realizando hoy, que es conocer historias, oye, de familia latinoamericana, porque si algo los latinoamericanos y los caribeños tenemos en común, además de nuestro idioma, es que somos de cuidar a los nuestros, de cuidar a nuestros adultos mayores. Así que, nuevamente, gracias por estar. Y yo sé que el tema a veces es complicado, es difícil, porque nos hace recordar situaciones que hemos tenido, ¿verdad? Recientemente, muy ligadas al corazón. Y me gustaría comenzar, ¿verdad? Escuchando que compartan con nuestros radioescuchas y con aquellos que nos ven en YouTube acerca de su historia de cuidado. Yo sé que comenzaron cuidando al papá de Blanca y luego a la abuela de Martín, pero me gustaría que ustedes nos comenten, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de comenzar? Tal vez anotar que el familiar necesitaba algún tipo de ayuda, de atención y cómo eso fue evolucionando. Uf. Bueno, aquí en Chile no era muy conocida, o sea, era conocida la enfermedad como Alzheimer, ¿no? Pero los cuidados, el, el- el conocer las etapas, el ver cómo se iba deteriorando la persona, a qué cuidados teníamos que estar atentos, eso todavía no estaba muy definido. Nosotros vivimos en la zona extrema de Chile, por lo tanto no en la capital, y, y decíamos, bueno, ahí en ese momento fue complicado, complicado porque primero nos empezamos a dar cuenta del olvido, ¿no? Del olvido del común. Pero lo atribuíamos a la edad, a cosas como triviales, ¿no? Cosas que sin importancia. Pero luego empezó mi papá a perder plata, o sea, dinero, ya a confundir el dinero. Entonces ahí también ya nos dimos cuenta. Algunos comportamientos distintos que eran, mi papá vivía solo, nosotros todos, cada uno en su casa, entonces nosotros lo veíamos habitualmente y de repente observamos cosas que no correspondían, que era muy extraño en él porque era muy cuidadoso. Entonces
eh, pasaron cosas que eran muy extrañas. Entonces ya ahí como que empezamos, como la primera alerta, ¿no? Y dijimos, bueno, lo llevamos al médico. Lo llevamos al médico, él no quería ir, lo llevamos al médico engañado, porque estaba con una deshidratación severa. Así que ahí fue cuando nos enteramos. Y claro, y confundiéndolo y ahí de alguna manera engañándolo para que se pudiera hacer los exámenes. Y ahí el doctor nos dijo, nos dio el diagnóstico, lo que él pensaba. ¿M? Y nosotros para nos fue como algo sorpresivo, ¿no? Yo pensamos que hasta estaba equivocado. Y bueno, después vino el tomar la decisión de llevarlo, como decía el médico, a un especialista y ahí enfrentarnos al examen que le hacen para saber si estás o no estás con esta enfermedad, el responder las preguntas que te hacen y uno no poder ayudarlo y ver su frustración, terrible, terrible. Entonces fue un fue difícil ese tiempo. Imagino, ¿verdad? Y basado en lo que escucho y familia, ¿verdad? Yo puedo ver a Blanca porque la tengo aquí conectada en la videollamada, así que aquellos que nos escuchan a través de la Católica Radio, Blanca muestra con su rostro tal vez parte de la emoción del momento, de ver la frustración de su familiar. Y me gustaría, antes de que continúes, ¿cómo como familia se sintieron al ver esto, al recibir esta noticia, a tal vez esta primera idea de saber que la vida va a cambiar? Porque, ¿verdad? Hasta ese momento tal vez tu padre fue muy independiente y todo, pero ya más allá de tal vez notar algunos cambios, ya es la confirmación de que, ok, como familia algo tenemos que hacer. Fue frustrante, además de frustrante fue de impotencia, porque no es fácil aceptar que el pilar fundamental de tu vida se está apagando, ¿no? Esa persona en la que es tu héroe, ¿no? Tu padre, el que te protege siempre, se está apagando. Entonces, como hija, fue difícil, fue súper difícil aceptarlo primero. Después, con desconocer la enfermedad, fue una época complicadísima como familia, súper complicada con familia, porque cuando llega esta enfermedad hay que ponerse de acuerdo ante todo, porque es cansador, todo lo que se venía no sabíamos, lo fuimos aprendiendo en el camino, porque no había nadie que nos explicara, oye, mira, sabes que tienes que tener este cuidado, este otro cuidado. No, el médico te daba algunos indicios, ¿no? Pero lo demás lo íbamos aprendiendo en el camino. Entonces era, como familia fue cansador la relación de familia, porque en el minuto empezamos todo y en los 2, 3 días ya éramos dos nomás. ¿Qué es lo que suele suceder? Es bien frecuente que cuando llega la noticia y demás, están todos, pero luego se dan cuenta que esto complica sus rutinas del día a día. Así que me imagino que eso tal vez fue uno de los retos principales. Fueron primero el aceptar la enfermedad y ahí estudiarla, porque la verdad es que yo no me quedaba con lo que decía el médico, sino que investigábamos, con Martín buscábamos con otros amigos médicos que nos ayudaran con esto y tratar de hacer lo mejor posible para poder darle una buena calidad de vida a mi papá. Fuimos lidiando con cosas y comportamientos que no lo esperábamos de él. En algunos momentos se puso violento con algunos hermanos, eh, se nos arrancaba. Yo recuerdo una anécdota de ese tiempo. Recuerdo
que no sabíamos cómo tratar ni hablar con él y un día nos dice, mire, tengo que ir a la estación de tren. Y estación de tren, ¿qué estación de tren? Pero y empecinado en ir a la estación de tren. Pues lo subimos al auto y partimos hacia un lugar que se llama Gallinazo, donde antes había una estación de tren, pero abandonada. Y le fuimos a mostrar que esa estación ya no existía. Entonces, creo que lo hicimos pésimo porque lo único que hacíamos era como alimentarle la, la frustración nada más. Nosotros no sabíamos. Entonces, a un comienzo, a propósito de los retos, era entender que hacíamos cosas bien y otras cosas mal. Y dentro de las cosas malas que hacíamos era no tranquilizarlo, no lograr tranquilizarlo en un momento, de manera inicial. Porque hacíamos, le corregíamos en vez de seguir su hilo y calmarlo de esa manera, nosotros le corregíamos. Entonces ahí alimentábamos su frustración, su impotencia, su desorientación, porque al final se perdía mucho. Entonces, fuimos aprendiendo en el camino. La verdad que yo creo que estos programas son súper buenos para las personas y para entenderlo. Porque no es cuidar a cualquier persona, o sea, no es como otra enfermedad, tú tienes un listado, no, esto tienes que ir en el día a día. Los retos se te van presentando en el día a día. Entonces, uno tiene que ir como teniendo como idea general, pero enfrentando el día a día. Y para eso necesitamos apoyo. Nosotros perdimos todo lo que es familia. Todo familia. No tuvimos que lidiar con mi hermana entre las dos. Y fue cansador para mí porque yo tenía a mis hijos chicos, estaban más chicos, y tuve que dejar de trabajar para poder verlo. Perdón que te interrumpa, Blanca. Yo creo que estás mostrándoles a la familia que nos escucha de que tenías más roles. Es lo que le llaman, en la literatura se llama la generación del sándwich, donde es la generación que le toca cuidar a su adulto mayor, pero también le toca cuidar a sus niños. Y están atendiendo todo y mencionan algo importante, ¿verdad? Y es que hay que ser flexibles. Cuando se cuida a una persona con Alzheimer, hay que ser flexible y saber que lo que hoy no funciona, ya mañana no le hace. Y es un poco lo que escucho, ¿verdad? En esta historia que nos hacen. Sí. Sí, Además que va avanzando, todos los días va avanzando la enfermedad, no tiene como una etapa ya que esta va a durar, no sé, unos 5 o 6 meses. No, todos los días va avanzando, entonces todos los días te vas encontrando con cosas distintas. Eh, en ese tiempo fue cansador, fue muy cansador. Más cansador fue el no tener el apoyo de la familia y ver cómo se iban, ¿cierto?, alejando algunos y nosotros seguíamos ahí. y lo peor de todo es que no solamente se alejaban, sino que criticaban además, ¿no? Sí, que suele Es- ser muy frecuente eso. Sí. Hasta que mi hermana tomó la decisión y dijo, sabes que ella no puede seguir así, porque ella también tenía su casa y su familia y ya era demasiado el peso que yo tenía. Entonces ella dijo, no, vamos a buscar un lugar donde lo cuiden. Y nosotros vamos, pero vamos ya en algunas horas del día y ahí nos vamos turnando, pero no estar las 24 horas. Entonces tuvimos que tomar esa determinación porque nos vimos solas. Y, y claro, a mí me costó mucho porque eh, era como al dejar de cuidarlo, o sea, me costó comprender de que yo tampoco me la podía sola. Me costó comprender de que además
lo que estábamos haciendo era una buena idea, ¿no? No era de mal amor, ¿no? Sino que de aceptar de que yo no me lo podía. Sola no podía. Si hubiésemos tenido el apoyo de toda la familia, de todos los hermanos, hubiese sido distinto. Pero no fue así, fueron más problemas que soluciones. Entonces tuvimos que escoger y eso fue otra historia, el escoger el lugar donde nos podían cuidar mejor. Eso le decimos en Puerto Rico, eso fue otra lucha. Cuando tenemos que no solamente comunicarle a nuestros familiares que están periferalmente, ¿verdad? Viendo el cuidado y también tienen opiniones, ¿verdad? Acerca de ese momento. Como bien mencionas, la parte del cuidador donde ha estado comprometido, donde ha dejado energía, lágrimas, sudor, metas personales, porque como bien dijiste, muchas veces dejan de trabajar, entre otras muchas cosas, por lo que es cuidar. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero familia, yo quiero, ¿verdad? Tanto Blanca como Martín, que cuando regresemos de la pausa, tal vez le puedan hablarnos de principalmente de dos cosas. Uno, ¿cuáles fueron esas rutinas familiares que se sacrificaron más? La compartir con los hijos, el salir como familia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas rutinas que se alteraron más cuando ya asumieron el cuidado? Y entonces también hablar de, en el caso de Martín, cuando llega ese diagnóstico entonces de la abuela, que sé que fue, es como tu madre, ¿verdad? Porque fue quien te crió, cómo de alguna manera toda esta experiencia que ya se había vivido con el papá de Blanca tal vez ayudó a hacer los ajustes o tal vez no fue suficiente o la historia es otra, pero eso lo vamos a conversar cuando regresemos de la pausa. Así que familia de Católica Radio, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores, hoy con unos invitados muy especiales, con Blanca y Martín, que nos acompañan desde Chile, que nos están contando su historia de cuidado. Pero si usted también tiene su historia, si tiene dudas, preguntas, inquietudes, usted sabe que nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. Somoscuidadores@pucpr.edu. Anótelo con lápiz y papel y cuando llegue su nieto o su hijo o su familiar, mire, cuando llegue que nos envíe un correo electrónico con todas sus preguntas. Así que nosotros nos vamos un par de minutos, pero regresamos bien rápido aquí a Somos Cuidadores. Porque tú eres un cuidador. Bueno, familia de Católica Radio, aquí estamos de regreso en Somos Cuidadores, programa que como usted sabe les acompaña cada semana porque nuestra cita es fija con usted para hablar acerca de esos temas que están relacionados principalmente al cuidado de un adulto mayor. Hoy estamos con invitados muy especiales que nos acompañan desde Chile. Nos acompaña Blanca Medrano y Martín del Solar, quienes fueron cuidadores de pacientes de familiares que tuvieron la condición de Alzheimer, debo decir, y están conversando, compartiendo con nosotros su historia, sus vivencias, sus ajustes. Así que, familia, si usted se acaba de sintonizar o usted venía corriendo por ahí después de su cita médica o porque le llegó visita, no hay problema, usted está a tiempo para escuchar este segmento y como usted sabe, esto está disponible en YouTube y en Spotify para que usted lo pueda acceder y pueda entonces ponerse al día. Recuerde que la única tarea que tienen es compartirlo. Así que antes de irnos a la pausa, se quedaron algunas, ¿verdad? Unas preguntas en el tintero, Blanca y Martín. Y la pregunta que quería, ¿verdad? Comenzar era, ¿cuáles entienden que fueron como que esos cambios en rutina, en el escenario familiar que tal vez se vieron afectados, puede ser negativa o positivamente, o que digamos, sufrieron un proceso de ajuste o adaptación cuando asumieron el cuidado? Sí, yo diría que los ajustes que nosotros hicimos principalmente fue en el trabajo, ¿no? Blanca paró de trabajar
para dedicarle los días que le tocaba por completo al papá. Y a mí también me tocaba también ajustar mi trabajo. Gracias a Dios, yo soy independiente, entonces me lograba ajustar. El costo también de esto era dejar solo a nuestros hijos, ¿no? Eh, el escenario era de dejarlos, ¿no? Teníamos que dejarlos para ir a acompañar y cuidar a mi suegro. Eh, el ajuste principal fue, yo me acuerdo, eh, como Blanca estaba tan cansada, yo recuerdo que lo que hacía era raptármela los días jueves, raptarla, literal. eh, Íbamos a la iglesia los días jueves. Íbamos a la adoración del Santísimo. Porque ahí es donde encontrábamos fuerza, ahí es donde nuestro corazón descansaba, donde nos podíamos renovar. Eh, Era de esa manera también como yo también podía ayudar a Blanca, decirle ya, vamos para allá, vamos a rezar un rato, vamos a abandonarnos en el Señor. Yo creo que eso fue también un sostén eh, poderoso en nuestro matrimonio, porque la verdad es que estábamos cansados. Blanca llegaba cansada. Y yo creo que sin eso no podríamos haber seguido. Y muchas veces el cansancio trasciende lo físico. Este cansancio emocional, psicológico, porque es cuidar más todas las situaciones que mencionaron, ¿verdad? Que tenían alrededor. Sí, Mm. sí. El cansancio físico no era mayor que el cansancio mental. De verdad que necesitábamos eh, hacernos cariño, estar más juntos que nunca, producto que de todo lo que estábamos viviendo, nuestra familia se estaba disgregando. Y no se estaba disgregando así, mire, tú te vas para allá, no se estaba separando, ¿no? En un momento nos quedamos solos, literal solos, o sea, nos sentíamos que no teníamos a nadie en el mundo. Y era muy triste experimentar esos momentos producto de lo que estábamos viviendo con mi suegro. Yo, nosotros en la escuela para cuidadores solemos decir que las familias suelen cuidar con mucho amor, pero este proceso de desconocer a qué se enfrentan, a veces no tener quien, como mencionaba Blanca, que el médico o el profesional no solo te diga lo que es la condición y los medicamentos que va a usar, sino como familia qué ajustes, qué rutinas se van a alterar, sentarse con toda la familia para decir, mire, esto no es para una sola persona, que es lo que suele suceder. Así que mencionaste algo, Martín, que quiero resaltar para aquellos que nos escuchan en Puerto Rico. Nosotros hicimos un estudio en la Escuela para Cuidadores sobre el perfil del cuidador informal en Puerto Rico, de los cuidadores familiares. Y una de las cosas que encontramos que los participantes se reportaron fue algo que mencionaste. 9 de cada 10 personas que participaron en el estudio identificaron que la espiritualidad era un factor protector en su vida, que en esos momentos más difíciles, que en esos momentos más complicados, donde muchas veces hasta dudaban de lo que estaban haciendo, acudían, ¿verdad? A su guía espiritual, a su sacerdote, a su pastor, a su clérigo, y eso les ayudaba a retomar fuerzas. Así que me pareció muy interesante cuando lo mencionas, porque lo hemos visto en los estudios que hemos hecho acá. Sí, bueno, perdón, agregar que no solamente lo hacíamos nosotros, lo hacíamos como familia también. Había que explicarle muchas cosas a nuestros hijos y donde el sacerdote que nos acompañaba, perdón, venía generosamente a nuestra casa a conversar con todos, todos sentados en la mesa conversando sobre lo que estábamos viviendo. Y yo creo que eso fue también muy sanador para nosotros, o sea, el que nuestros hijos se enteraran de por qué ya no está el tío, ya no está la tía, eh,
¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto otro? Eh, Necesitábamos de alguien más que nos acompañara y me recuerdo de nuestro querido sacerdote, Yo, el padre John Henry, que en paz descanse, nos acompañó en ese proceso. Así que es una buena recomendación también estar acompañado de un religioso, un sacerdote. Y me parece importante resaltar algo, y es que incluyeron en el proceso a sus hijos, porque suele suceder que lo evitan, ¿verdad? Evitan que los niños o los adolescentes conozcan lo que está atravesando, tal vez las diferencias de opinión y de tiempo que están dando la familia en el cuidado. Sin embargo, es una forma de enseñarle a esta próxima generación cómo cuidar, cómo vincularse, que esto es un trabajo, mm, tal vez no trabajo, era una tarea, una responsabilidad de todos, que yo suelo decir que cuidar a un familiar es mucho más que darle alimentos y bañarlo y la higiene, es darle compañía, atención, tolerancia, paciencia, porque como bien decías, depende. Familia, no olvidemos algo, ¿verdad? Y Blanca y Martín, abro un paréntesis. No olvidemos que tal, nosotros podemos amar a nuestro familiar, pero si su familiar era una persona de difícil manejo, como decía mi abuela, a mi abuelo, ¿verdad? Que una persona que a veces es corajudo, que se irrita, no es que cuando sea adulto mayor va a cambiar mucho. A veces todas las situaciones que el mismo adulto mayor está atravesando, las pérdidas de salud, de la casa, de la independencia, pues puede hacer que ese tipo de personalidad se exacerbe, aumente. Y por eso es importante que usted dialogue, ¿verdad? Que no nos creamos superhéroes, ¿verdad? Esto lo digo con mucho cariño, no nos creamos superhéroes, porque hasta los mismos superhéroes, usted ve que ellos se toman su tiempo de descanso y se quitan su traje de superhéroe y caminan, ¿verdad? Y recargan baterías. Y como cuidadores es importante que lo hagan. Me gustaría traer, ¿verdad? El próximo tema de cuidado, ¿verdad? La próxima historia, Blanca y Martín, porque hemos hablado de esta primera digamos, esta primera cercanía a lo que fue el cuidado, pero sé que ese fue el primero de dos familiares, que Eh, entonces cuando llegó el momento de que se dieron cuenta que la abuela de Martín tenía la misma condición, tal vez en etapa diferente, en una edad diferente, en cuidado diferente, ¿cómo fue esto, verdad? ¿Y qué tanto sienten que la experiencia previa de cuidado les sirvió, ¿verdad? O les preparó, digamos, les preparó para esta? sí, definitivamente. Ya teníamos un camino recorrido con mi suegro y con mi abuela se nos hizo un poco más fácil. De igual manera experimentamos el dolor de esta progresión que en el caso de ella fue más rápido. Pero estábamos preparados, ya se nos había hecho un camino donde entendíamos, sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando y, y además estábamos muy enterados de a quién teníamos que realmente acompañar. Que la primera compañía de mi abuela fue mi madre y nosotros servimos de soporte. Y en vez de acompañar, en vez de cuidar a mi abuela, nosotros a quien soportábamos era a mi mamá. Lo que hizo que el cuidado de mi abuela fuera de una manera tal vez un poco más sencilla, entre comillas, ¿no? más llevadero. Sí, más Menos, llevadera. menos, otro sinónimo, menos complicado. Menos complicado, sí, Ujú. sí, de todas maneras, o sea, los remedios, explicarle de que no tenía que llevarle todo lo que nosotros aprendimos, lo trajimos aquí a la práctica. Oye, y Claro, me imagino, ¿verdad? Que la experiencia que tuvieron de los familiares que dejaron de estar les mostró a ustedes tal vez lo que se iba a enfrentar tu mamá y por eso se acercaron, ¿verdad? Y estuvieron compartiendo esa experiencia, ese conocimiento que traían. Sí, bueno, más que alejarnos, siempre ellas vivieron con nosotros. Siempre estábamos juntas como familia. Y cuando llegó el momento del Alzheimer,
la abuela vivía en su departamento y se tuvo que ir a vivir con mi suegra, que ella también vivía sola. Entonces tuve que ir a vivir con ella y tomar algunas decisiones porque nosotros ya veíamos que era lo mismo que le estaba pasando a mi papá. Entonces ya sabíamos el camino que teníamos que recorrer con respecto a los médicos, exámenes y todo eso, lo hicimos nosotros. Pero el del cuidado lo hizo mi suegra y nosotros la apoyábamos, como decía Martín, en todo lo que tenía que ver médico, medicina, el tratamiento, La parte económica también. claro, la Mm. parte económica. Entonces mi suegra estaba tranquila porque sabía que contaba con nuestro apoyo. Entonces era más fácil para ella el día a día. ¿No es cierto? Le ayudamos con comodidades también. ¿No es cierto? Tenían que tener una silla de ruedas, que teníamos que modificar el baño, eh, en fin, cosas tan prácticas como una lavadora nueva porque ahora tenía que lavar mucho más. Entonces, que tuviera eso también, más comodidades para ella y fuera más fácil el cuidado. Entonces, Mm. la vivencia con la abuela fue mucho más de un camino ya recorrido, pero no exento también de dificultades, porque también nos vimos enfrentados a, a este dolor de la partida, porque poquito a poco se iba apagando. Entonces podríamos con ella, y bueno, con mi papá también, sabíamos qué le gustaba, qué no le gustaba, para también alivianar un poquito esto de que se van olvidando. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? A través de la música. Ya no solamente de los medicamentos, porque los medicamentos los van a calmar, pero hay algunos medicamentos que los borran y los dejan casi ausentes. En cambio, con la música, con hacer cosas como eh, pintar, jugar con la pelota con los niños, eh, hablar con ellos, el tener contacto con los nietos, eso es increíble, con los niños. Increíble cómo ellos también se, se van calmando en esta ansiedad. Me parece importante varias de las cosas que mencionaron, pero quisiera resaltar una, y es que mira cómo cuidar, atender, colaborar, ocuparnos, ¿verdad? La palabra que mejor se ajuste, familia que me escucha, a su situación, no es únicamente, como menciona Blanca y Martín, dar el medicamento, la alimentación, sino es qué otras cosas me puedo ocupar que no tenga que hacer ese cuidador principal, porque de alguna manera una tarea, una comodidad que le podamos hacer al cuidador principal aliviana la carga o, ¿verdad? O el trabajo, porque no es que va a ser más fácil, porque difícil va a ser, porque está este componente emocional de, como bien mencionabas, es ver que la persona que conozco ya no está, aunque físicamente sí lo esté. Se da este proceso de esta pérdida ambigua, donde un proceso incluso de pérdida y duelo para el cuidador. Pero mira cómo mencionamos, como mencionaron Blanca y Martín, pues, necesito una lavadora nueva para que hay que lavar más, pues aquí está. Necesitamos que me ocupe de qué otra cosa. Y yo creo que cuidador de apoyo, cuidador secundario que me escucha. Estas son cosas que usted se puede encargar. Si usted, digamos, no tiene mucho tiempo, por la razón que sea, no entremos en disputa de si tiene que haga tiempo, eso es otro tema. Si usted siente que no tiene mucho tiempo por las responsabilidades que tiene, porque vive lejos, etcétera, etcétera, acérquese y pregúntele a ese cuidador primario, esa persona que está todo el tiempo, qué puedo hacer para que tu día a día sea uno menos complicado. Y entonces usted se puede ocupar de algunas cosas, asegurarse que no le falten esas cosas que pueden ayudar. Eh, Blanca y Martín, ¿verdad? Mencionaron, ¿verdad? Que ya entonces al conocer los cambios que venían, pues se pudieron ir preparando, pudieron ayudar entonces a la mamá de Martín como cuidadora primaria o principal. Pero imagino que cuando recibieron la noticia, a lo mejor vino este sentimiento o emoción de que aquí vamos de nuevo.
Ujú. porque suele suceder donde, aun y cuando ya tengo un conocimiento de lo que me puedo enfrentar, no deja de ser fuerte recibir la noticia porque también recuerdo el cansancio, el agotamiento, los retos. Y ahora tengo que ver que quien va a estar asumiendo ese rol y que puede verse cansada es alguien que es mi mamá, ¿verdad? En el caso de Martín, su mamá, que posiblemente también tiene una edad un poquito casi de adulta mayor. Claro, claro, por eso es que eh, tomé varios roles ahí, ¿no? De administrador de su dinero, administrar su departamento. Mira, la familia también se disoció acá. También el mismo caso. Cuando llega el momento de decirle, mire, la mamá necesita, hay que ponte con pañales. No, pero perdón, es tu madre. Yo le decía a los hijos, ¿no? Eh, Voy a necesita, traducir, permíteme traducir, cuando dice ponte con pañales es trae pañales, compra pañales y claro, tráelos. claro, Ok. manda dinero para esto, se requiere para esto otro, encárgate de esto. Eh, finalmente era silencio, silencio, totalmente silencio detrás. Yo recuerdo haberme juntado con ellos y era tan doloroso el ver que los hijos no se querían hacer cargo. Era, uff, yo no lo puedo creer. No lo puedo, no, o sea, no lo podía creer. Es una cosa Sí, increíble. sí. Increíble. Ni siquiera el llamado. Claro, ni siquiera para llamar. O llamarme a mí para preguntar cómo está. No, nada. O sea, se perdió algún rol que podrían haber desempeñado. Y lo peor de todo es que perdieron el rol de hijos. Eso es lo peor de todo. Y ahí es cuando yo pienso que estas enfermedades como el Alzheimer llegan a ser a veces hasta una bendición para la persona que lo está Padece. padeciendo. Porque, mira, no se entera de lo que está pasando. No se está llevando esta carga emocional de que un hijo lo está descartando. Y se quedan con estas etapas en algunos momentos de su vida donde estuvieron con las personas o están con las personas y las traen a su momento, ¿no? a su día de hoy. Por eso ahí yo digo, el Alzheimer en estos casos en que la familia se disocia es una bendición de Dios, porque vaya que si estuviera con sus sentidos, el dolor sería mucho más grande que la misma enfermedad. Qué manera de significarlo. Eh, realmente había escuchado, ¿verdad? Personas que mencionaban eso como lo acabas de hacer, Martín, y es que ciertamente el evitar, prevenir que ese familiar que uno ama sienta ese dolor del abandono, de la soledad, pues esto aún y me parece, ¿verdad? Cuando digo increíble, en el sentido bueno, ¿verdad? De que piensen de, aún y con el cansancio y el compromiso y todo lo que tuvimos que hacer, el que mi familiar no haya sentido, no haya percibido, no se haya llevado en sus últimas memorias el distanciamiento y el abandono de sus hijos o familia, pues fue una bendición. Ujú. Así que teniendo en cuenta eso, nos quedan un pocos minutos, pero me gustaría que antes de que acabe el programa, ustedes como matrimonio, como cuidadores, ¿verdad? De dos personas importantes en su vida que asumieron el rol y dentro del rol diferentes, ¿verdad? Roles. ¿Qué recomendaciones le pueden brindar a esos cuidadores que nos escuchan a través de Católica Radio acá en Puerto Rico? Uy, yo lo primero que les recomiendo a todos los que nos están escuchando es prepárense. ¿Y cómo prepararse? Convérselo en la mesa, convérselo con sus hijos, convérselo con la familia. No esperen a que llegue el momento, prepárense, vayan haciendo ya su plan de contingencia porque les va a tocar. A todos los que nos están escuchando les va a tocar en algún momento de la vida. Sí, pues si no es Alzheimer, puede ser otra enfermedad. Exactamente. Y por lo tanto, uno debe de conversar las cosas, debes de alguna manera explicarle a tus hijos que te va a tocar cambiarle los pañales a tus padres, tal como ellos lo hicieron contigo.
¿cierto? Te toca conversar con eso, te toca traerlo a la mesa. Eh, Sí. Sí, también el tomar las decisiones ya, ¿no? O sea, adelantado, como decía, puedes darse dos opciones, o cuidarlo en la casa o cuidarlo en una, no sé cómo le llaman allá, pero aquí en una estancia de larga estadía. Un hogar de larga duración, un hogar de cuidado de larga duración. ujú, Claro, sí. también puede ser una alternativa buena si es que uno elige un buen lugar, que uno sepa que esté tranquilo, ¿no? Tener esa bendición también, porque nosotros, a pesar de que fue una decisión difícil, la tomamos y, y la verdad que fue una bendición porque pudimos conocer a muchos abuelos que estaban solos y darles también compañía a ellos, ¿no? Darle compañía, contención, cariño a ellos, no solamente a mi papá. ¿Mm? Y estos abuelos vivían en otra condición. ¿Ah? No todos tienen la misma Situación económica. situación económica, entonces hay hogares que tienen distintas opciones, ¿no? Entonces, nosotros íbamos donde los abuelos que estaban sin nadie, que no tenían a nadie, y los íbamos a acompañar. Entonces, también una bendición esa opción. Y si toma la opción de cuidarlo en casa, yo les pido a todos que puedan apoyar de como sea, como sea. Si no tienes tiempo y no puedes cuidar tú, ok, con dinero, todo sirve, todo sirve. Y si no tienes dinero, bueno, ok, yo puedo cocinar, yo te puedo cuidar a tus hijos mientras tú cuidas a los niños. Yo me hago cargo de los niños, yo me hago cargo de ver sus tareas, de lavar la ropa, de no sé qué. Hay tantas formas de ayudar, pero desde que tienen que coordinarse, se tienen que coordinar porque lo que nosotros vivimos fue muy difícil y sabemos lo que duele. Y ojalá no lo pase en nuestra familia, que el diálogo esté presente, que puedan ser capaces de tomar decisiones juntos. Y Sí, le voy a como, añadir una que mencionaron ahorita, el acompañamiento espiritual. También incluir eso. sí. Dos o tres También. recomendaciones más, porque ya se nos está acabando el programa. Si pueden decir alguna otra, ¿cuáles serían? Eh, En la oración, como tú decías, por el sí, apoyo espiritual es fundamental. A nosotros nos ayudó mucho, mucho. Y bueno, y hablar con los hijos desde pequeñitos. No, eh, por muy difícil que sea la situación, también se les puede explicar en su lenguaje, ¿no? No Eso, tenemos que entrar en detalles. eso, así. Así que tanto Blanca como Martín, yo les agradezco enormemente de corazón que nos hayan acompañado hoy aquí en Somos Cuidadores y nos hayan contado su historia, porque estoy muy seguro que las personas que están sintonizando se vieron reflejados en su vivencia. Así que gracias por hablar y compartir y ser parte de la familia extendida de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Esperamos que esta sea la primera de otras muchas que nos acompañan, hablando de otros temas, tal vez de familia, de matrimonio, de la pastoral, ¿les parece? encantado, encantado, para eso estamos. Y Sí. además ya nos Bien. sentimos puertorriqueños, sí. Sí, familia, eso es un cuento que le podemos hacer en la próxima de la cultura chinchorreo, entre otras cosas, que es parte de la, ¿verdad? Nos Sí, une los Que nos chinchorros. une. nos une, ahí estoy No, mostrando, ahí después les voy a explicar en otro programa qué significa esa figurita que está acá atrás. eso así. Así que le invito a que lo busquen así, pero mientras tanto, familia, no nos queda tiempo para más. Usted sabe que si algo de lo que hablamos aquí, usted tiene alguna situación familiar, de pareja, de cuidado, usted puede recibir ayuda emocional, psicológica, de trabajo social clínico gratuito para los residentes en Puerto Rico en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es sencillo, usted lo que debe hacer es llamar al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414, y con mucho gusto saque la cita y puede recibir los servicios presencial, por llamada o por videollamada. Y recuerde que son gratis para los residentes en Puerto Rico.
Mientras, si usted tiene dudas, preguntas, no olvide escribirnos y recuerde que usted tiene una cita fija con nosotros a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia. ¿Y sabe qué? Recuerde que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene en su programa Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.